Muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa, en esta comparecencia que hacemos pública para denunciar la situación en la que nos encontramos actualmente sobre un problema que afecta en el día a día a la ciudadanía de Lanzarote y también de La Graciosa. Una situación que hemos venido denunciando de forma sistemática a lo largo de los últimos años y que en lugar de buscar una solución para la crisis del agua en Lanzarote, lo que ha provocado el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, no solo es resolver un problema, sino generar un problema mayor. Y esto lo digo con absoluta claridad porque entiendo perfectamente el hastío de la inmensa mayoría de la sociedad insular, donde ve que cada día, día sí, día también, nos levantamos por la mañana con 18, 20, 24 pueblos sin suministro de agua potable. Esta situación se ha venido agravando porque desde que Osvaldo Betancor ostentó la presidencia del Cabildo de Lanzarote, lo único que nos hemos encontrado a lo largo de estos años son titulares, improvisaciones, bandazos y, sobre todo, búsqueda de soluciones que lo que han provocado es agravar como nunca la situación del agua en la isla. Quiero destacar, porque me parece justo recordar, que antes de agosto del 2023, efectivamente en Lanzarote se sufrían cortes de agua. Eran incidencias puntuales donde se buscaban soluciones ante una situación que se veía agravada por la privatización que sufrió la isla de Lanzarote y que vino de mano de Coalición Canaria. Esta situación que, como decía, afectaba fundamentalmente a algunos cortes en el municipio de Tinajo y de San Bartolomé y también al sector agrícola, fuimos resolviéndolo, pero sobre todo fuimos iniciando un procedimiento jurídico-administrativo que diera fin a la situación que se vivía con la empresa Canal Gestión en nuestra isla. Fruto de esta situación, quiero decirles que Osvaldo Betancor, después de que se quedara sin funcionamiento los dos módulos de desalación, fue un punto de inflexión en la isla de Lanzarote. Y digo esto y me remito a esa fecha porque a partir de ahí nosotros fuimos capaces, y la sociedad también, de conocer cuál es la forma de gestionar de Osvaldo Betancor: ocurrencia, titulares e improvisación. El Cabildo presentó en agosto del 2023, es importante destacar cuál es el diagnóstico, y hablaremos mucho sobre el diagnóstico, según el concepto que utiliza y el término que utiliza habitualmente el presidente del Cabildo, para conocer cuál ha sido el devenir o los bandazos a los que he hecho referencia. En agosto del 2023 hizo una rueda de prensa con Canal Gestión, para decirle a la ciudadanía que iba a ser una inversión pública sin precedentes y que iba a resolver de forma definitiva el problema del suministro del agua en Lanzarote. Para ello, dio a conocer un plan que incluía 90 millones de euros, es decir, una ocurrencia. Pensaba, luego se dio cuenta que evidentemente esto era absolutamente inejecutable, porque evidentemente lo denunciamos, no podía hacerlo. Y no podía hacerlo y no podía invertir 90 millones de euros de dinero público a una empresa que tiene la gestión del ciclo integral del agua. Y, por tanto, esa inversión le correspondía al 100% por el propio contrato a Canal Gestión. Fruto de esa situación, nos encontramos con que Osvaldo Betancor, un año después, casi un año después, nos hablaba de una emergencia hídrica. En esa emergencia hídrica dice que iba a hacer todo lo posible para resolver la situación y que pasaba necesariamente por esta declaración. Bien, no supimos nada de la emergencia hídrica hasta el 2025, cuando sí formalizó la misma. Esa emergencia hídrica, que también lo hemos denunciado públicamente, no solo es que no haya dado solución, sino que además ha sido una nueva mentira, una nueva burla a la ciudadanía de Lanzarote. En primer lugar, porque hablaba de que los procedimientos administrativos y, por tanto, los contratos para subsanar las deficiencias del ciclo integral del agua se haría con máxima agilidad, utilizando la fórmula de la emergencia en contratación. Quiero decirles que eso no solo es que fue falso, sino que además descubrimos algo todavía peor. Hablaba de que era la fórmula perfecta para poder acogerse a fondo de otras administraciones, entre ellas la del Gobierno de Canarias, por la
la situación de excepcionalidad en la que vivía la isla de Lanzarote. Recordarán esos 12 millones de euros, en torno a 15 millones de euros, que establecía una disposición adicional en el propio presupuesto del Parlamento de Canarias y que gracias a la labor de nuestros diputados y diputadas en el Parlamento pudimos descubrir que tampoco, que no solo es que no se acogieran a los recursos de la comunidad autónoma, sino que además fueron incapaces de poder solicitarlo. Hablábamos de membranas, hablábamos de desaladoras. Quiero que sepan y que todo el mundo tenga información de que las membranas de las que habló durante meses y meses están, pero nunca se colocaron. Quiero que hablen y que sepamos de que las plantas de desalación de las que he hablado muchos y muchos meses, con esos titulares a los que nos tiene acostumbrados, no hay absolutamente nada. Bien, nos encontramos en el año 25, como les decía, con una nueva ocurrencia. De repente ya la emergencia hídrica no era suficiente, evidentemente no resolvía los problemas, ya hablaba de incumplimiento por parte de la empresa. Bienvenido, señor Osvaldo Betancourt. De los incumplimientos de Canal Gestión había hablado nuestro gobierno e iniciamos el procedimiento precisamente para rescindir o resolver el contrato que teníamos con Canal Gestión. Fruto de esta situación, quiero que sepan toda la ciudadanía y especialmente le mando un mensaje de solidaridad al pueblo de Lanzarote, pero especialmente también a los alcaldes y alcaldesas que se han visto sometidos a un oscurantismo sin precedentes, tomando acuerdos constantes de forma unilateral al margen de los propios ayuntamientos. Una situación inédita, en primer lugar, porque los propios ayuntamientos son propietarios, copropietarios, junto con el Cabildo, del ciclo integral del agua. Y esto supone tanto. Si son propietarios, implica que cualquier decisión que tome el Cabildo de Lanzarote bajo la presidencia de Osvaldo Betancourt va a afectar directamente a las arcas públicas de los 7 ayuntamientos. Este dato es muy importante que lo tengamos presente porque después, insisto, de ese 2025, de su emergencia hídrica y de hablarnos de resolver el contrato, nos encontramos con otro acuerdo que no solo nos alarmó, no solo lo denunciamos, no solo hicimos una rueda de prensa, sino que además advertimos, como miembros del consorcio, los alcaldes socialistas, sino que también el Partido Socialista dijo con absoluta claridad que no podían hacer esta situación, no la podían resolver sin iniciar un procedimiento administrativo en el que se especificara cuáles eran los incumplimientos de la empresa y además elevar ese acuerdo al Consejo Consultivo. Yo sé que son términos técnicos, pero evidentemente la ley es garantista. Tú no le puedes quitar un servicio a una empresa sin demostrar el incumplimiento. El incumplimiento, en mi opinión y en nuestra opinión, está más que acreditado. Pero bien, fruto de ese acuerdo, de poder resolver el contrato en el consorcio y adoptar ese acuerdo en el mismo órgano, 3 meses después, Osvaldo Betancourt se olvida de la resolución del contrato y habla ahora de que Canal Gestión va a ceder la empresa a un tercero, a otra empresa. Esta situación, créanme, que es de las ocurrencias y de las barbaridades y de la negligencia y de la incompetencia más grande que he escuchado en muchísimo tiempo. Evidentemente el Partido Socialista votó en contra, porque incluía además una modificación sustancial del propio contrato. Pero lo más grave de todo es que se hizo ocultándoselo a los ayuntamientos y tuvimos que recurrir al Parlamento, a la Asamblea de Madrid, a través del Grupo Socialista para conocer qué de verdad había en el planteamiento que hacía Osvaldo Betancourt para cederle Canal Gestión, que Canal Gestión le cediera el ciclo integral del agua a otra empresa. La sorpresa fue que la respuesta que nos dan en la Asamblea de Madrid no tiene contestación alguna. Dicen, muy bien, se puede hacer, la empresa de Canal Gestión va a cedérselo a un tercero, pero escuchen bien, todos los pleitos que tiene Canal Gestión Lanzarote contra el consorcio
los va a mantener vivos. Es decir, ¿dónde está el acuerdo beneficioso para la isla de Lanzarote? ¿Cómo es posible que el consorcio, que no todos los ayuntamientos, insisto, porque 4 ayuntamientos votaron en contra, el resto de ayuntamientos, junto con el presidente del Cabildo, autorice una sesión permitiendo que esa empresa siga litigiando contra el propio consorcio? ¿Cuál era el sentido de esta situación? ¿El sentido es, de verdad, garantizar el servicio público del agua o proteger, por razones que desconocemos, a la empresa de Canal Gestión? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bien, durante meses vimos y nos dijeron que la sesión estaba ya formalizada prácticamente. Es tan grave que el propio presidente del Cabildo dijo en un medio de comunicación cuál era la empresa que iba a gestionar el ciclo integral del agua de Lanzarote. Es decir, sin procedimiento, sin adjudicación, dijo abiertamente a la ciudadanía de Lanzarote que tal empresa vendría a prestar el servicio del ciclo integral del agua. Fíjense por dónde hemos pasado. Hemos pasado por una inversión pública que no podía ser y que pretendía darle dinero público a una empresa privada. Evidentemente tuvo que recular. La segunda propuesta fue una emergencia hídrica, no le salió. La tercera propuesta fue otra emergencia hídrica que le salió, pero sin resolver en absoluto el problema que teníamos del agua y perdiendo el dinero público que tenía contemplado el propio Gobierno de Canarias. La cuarta cuestión es hablar de las membranas, que iba a resolver el problema, y nos encontramos con que las membranas sí que las compraron, pero nunca las colocaron. Hablaban de plantas de desalación, hablando de que la situación era tan urgente que tenían que comprarlas y que eso iba a resolver un problema, iba a mejorar la situación que nos encontrábamos en la actualidad. No sabemos nada de eso. Hablaba de rescindir de un contrato, luego recula, luego dice que no, que es mejor ceder. Una vez que dice que va a ceder y que viene esa empresa con nombres y apellidos, oye, que nos levantamos ayer diciendo Osvaldo Betancourt que todo lo que había dicho que nos olvidáramos, después de 3 años de gobierno, después de 3 años de gestión, que nos olvidáramos de todo lo que había dicho hasta este momento y que la sesión ya no se iba a hacer y que ahora lo que iba a hacer era resolver el contrato con Canal Gestión. Bien, fruto de ese comunicado, esta mañana, después de tener conocimiento de que haríamos esta rueda de prensa para exponer los bandazos, la barbaridad y sobre todo la burla de Osvaldo Betancourt y su pésima gestión con el ciclo integral del agua y con otros asuntos, hoy dice que, oye, ni invertir el dinero público, ni emergencia hídrica, ni resolver el contrato, ni cesión de contrato, que ahora vamos a intervenir el servicio. Acaba de mandar una nota de prensa. Acaba de decir ahora que todo lo que dijimos no, en 24 horas. Bueno, no creo que lleguen las 24 horas. Fíjense. Esta rueda de prensa es para explicarle a la ciudadanía la inseguridad política, evidentemente, la falta de rigor político y técnico, pero sobre todo la irresponsabilidad y la burla a la que tiene sometido Osvaldo Betancourt al pueblo de Lanzarote y a su gente durante estos 3 años de gobierno. Quiero, además, plantear algo muy sencillo. El Partido Socialista desde hace 3 años, desde que Osvaldo Betancourt asumió la presidencia del Cabildo, dijimos con absoluta claridad: apoyaremos siempre con los votos a favor del Grupo Socialista que el ciclo integral del agua pase a manos públicas. La intervención es una oportunidad política, una oportunidad que tiene Lanzarote para que el ciclo integral del agua vuelva a pasar a manos públicas. Y les voy a decir algo que es evidente. Da igual cómo se llame la empresa. La empresa viene a gestionar y evidentemente a tener un beneficio industrial por la gestión del agua. Ayer
Dijeron, tengo aquí miles de notas de prensa, miles de notas de prensa, miles de ruedas de prensa de Osvaldo Betancor y del propio Consejo Insular del Agua en el 2025, donde se oponían frontalmente a la subida tarifaria del agua. Recuerdan, ¿verdad? Antes de ayer ya dijo que había que subir el agua. No hay agua, pero hay que subirla. Y hay que subir la tarifa y que, por supuesto, esas pérdidas, ¿quién tiene que pagarlas? La ciudadanía de Lanzarote, como siempre. Socializar las pérdidas en beneficio de la explotación privada de un servicio esencial que debe estar en manos públicas. Por esta razón hoy no solo hacemos esta rueda de prensa de denuncia, sino que exigimos responsabilidad política. Exigimos además que el presidente del Cabildo, que es su obligación, gobierne de la mano de los ayuntamientos. Su obligación es convocar inmediatamente, antes de enviar una nota de prensa, riéndose y burlándose, con 1000 bandazos en apenas 48 horas, convocar a los alcaldes y alcaldesas y explicarles cuál es el procedimiento que se va a llevar a partir de este momento. Miren, en mi experiencia política fui alcaldesa de San Bartolomé y secuestré muchos servicios en la crisis financiera que desgraciadamente nos tocó gestionar. El servicio de residuos, el servicio de recaudación, muchos servicios de limpieza diaria. Y evidentemente cuando uno secuestra un servicio y eso implica la intervención del mismo, es un procedimiento complejo. Tan complejo que tienes que llevarlo al propio Consejo Consultivo. Le tienes que dar audiencia a la empresa. No puede decir hoy que va a intervenir el servicio, que es lo mismo que secuestrarlo. Ayer que iba a resolver el contrato, con esta ligereza, con esta falta de responsabilidad, con esta falta de rigor político. Exigimos responsabilidades, exigimos la convocatoria urgente del Consorcio Insular del Agua, también de la Asamblea. Exigimos que el presidente del Cabildo dé la cara, por una vez dé la cara, y le explique a los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote cuál va a ser el presente y el futuro de la isla en materia del agua. Y esto lo decimos con absoluta rotundidad, porque los alcaldes y alcaldesas exigirán toda la documentación y también lo haremos a partir de mañana en la Asamblea de Madrid para tener el conocimiento real de lo que está pasando. Por lo que sí sabemos es que no hay rumbo, no tiene rumbo, no existe liderazgo, se le ha ido completamente de las manos la isla y evidentemente tiene la obligación de dar explicaciones. Este era el retrato que queríamos hacer en el día de hoy y ahora, desde que quieran, me someto a las preguntas que consideren. Bueno, lo importante sobre la pregunta que me haces es ¿en qué Osvaldo Betancor creemos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Dijo verdad, la verdad, ayer, cuando dijo que iba a resolver el contrato? ¿Dijo la verdad antes de ayer, cuando dijo que se iba a materializar el día 9 de abril la cesión del contrato a través de otra empresa? ¿Dice la verdad esta mañana de que va a intervenir el servicio? ¿Con qué Osvaldo Betancor nos quedamos? ¿Quién dice la verdad? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que el Partido Socialista tiene un modelo de gestión del ciclo integral del agua. Lo que sí sé es lo que ha defendido siempre el PSOE de Lanzarote. Además es que está en nuestro propio programa electoral y en las resoluciones, inclusive en el marco federal. El ciclo integral del agua debe estar gestionado desde lo público. Gestión directa, nos lo merecemos. Merecemos demostrar a la ciudadanía que somos capaces de gestionar el agua con un servicio público transparente, claro
y evidentemente evitar que un tercero se enriquezca de un recurso que es público y que es de todos. Por supuesto, pero es que tenemos, por supuesto que votaremos que sí, no solo de la intervención, ya votamos que sí. El Partido Socialista, a través de sus representantes y de sus alcaldes, votaron que sí a la resolución del contrato. Votaron que sí a todos los mecanismos que se hayan puesto sobre la mesa para resolver la situación en la que nos encontramos. El problema es que no sabemos qué va a hacer el gobierno. Yo no me puedo quedar en apenas 24 horas de resolver un contrato, el bandazo de resuelvo un contrato y mañana lo intervengo. Y pasado se lo doy a otra empresa. Es que es algo terrible. Por eso lo estamos denunciando con claridad, porque algo que no podemos normalizar y que no se debe normalizar es que en Lanzarote primero no haya agua potable en los pueblos. Eso es terrible. Eso afecta directamente a centros de salud, a colegios, a las familias. Es algo increíble, inaudito. Pero es que además de esto, lo que nosotros no podemos jamás tolerar es que se ningunee, se burlen y además oculte información a quienes son propietarios del ciclo integral del agua, que son los ayuntamientos. Esto no se... Es más, todas estas decisiones que vaya a adoptar, que ni él sabe qué va a hacer, va a afectar directamente a la ciudadanía de Lanzarote a través de sus ayuntamientos, porque esto alguien lo tendrá que pagar. ¿Quién lo va a pagar? ¿Ha habido un cumplimiento total por parte del consorcio del agua? Oye, ya hemos recordado que cuando se adjudicó el ciclo integral del agua en Lanzarote, era para gestionar todo el agua en Lanzarote. Y ya recordarán que este gobierno ha autorizado desaladoras privadas en hoteles. ¿Eso qué implica directamente? Que el precio del agua a los ciudadanos y ciudadanas, a los vecinos, a las familias, les va a subir, en primer lugar. Y en tercer lugar, que ha habido, evidentemente, un perjuicio económico directo a la empresa. ¿Eso no se va a litigiar? Pregunto. Entiendo que sí. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Solo el Cabildo? ¿O el Cabildo y los 7 ayuntamientos? ¿Eso qué implica? Que son entidades, no lo vamos a pagar los ciudadanos y ciudadanas de esta isla, no tengan ni la menor duda. Bueno, sí. Sí. Por una parte, durante este mes, incluso probablemente la próxima semana, se celebrará la asamblea, si se convoca entre hoy y mañana, del consorcio. Dando por sentado, por lo que interpreto, por lo que ha respondido a Carlos, de que el voto de los alcaldes del PSOE va a ser que sí la intervención, y mucho más a priori, plantean también que el gobierno del Cabildo, el desenlace que se puede dar, vamos en el verano, es que hay 3 panoramas, 3 opciones posibles. Una, la gestión mixta; otra, sacar a concurso la gestión; y como usted apunta, la tercera alternativa es la gestión propia, con una figura, entiendo, similar a la que hubo en Inés. ¿Esta es la postura que ustedes apoyarán? Bueno, en primer lugar, a lo mejor usted sabe más que nosotros, y que los propios alcaldes, me refiero, y que los propios alcaldes de que serán convocados a un consorcio. Primera reflexión, no es serio que los alcaldes y alcaldesas y sus gobiernos municipales legítimamente representados en las instituciones y en el consorcio tengan la información y se enteren a través de una nota de prensa del Cabildo. ¿Ustedes saben lo que implica la inseguridad de los bandazos que da el presidente del Cabildo? ¿Esto es serio? Esa primera reflexión. Segunda reflexión, no ha convocado el consorcio y debió convocarlo antes de una nota de prensa apresurada ante una situación en la que está en un callejón sin salida. Desde los gobiernos estamos para resolver problemas. Osvaldo Betancor es el único presidente que no solo resuelve, sino que genera nuevos problemas. Tercero,
¿El Partido Socialista ha bloqueado alguna decisión que tenga que ver con la resolución del contrato o con la intervención del servicio? Por supuesto que no. Ahí están las actas. Lo que pasa es que dice el consorcio aprueba. No, el consorcio aprueba no. El consorcio y los alcaldes no aprobaron la actualización de la tarifa. La subida de la tarifa del agua no lo aprobaron los alcaldes socialistas. Los alcaldes socialistas no aprobaron la cesión del contrato a un tercero, por razones evidentes, y lo denunciamos. Tanto es así que acaba de recular. Pero es que lo grave es que el propio presidente dijo qué empresa iba a gestionar el ciclo integral del agua. No podemos normalizar esta barbaridad. Por supuesto que estaremos en la solución, y la solución pasa necesariamente por la gestión pública del servicio integral del agua. Bien. Como pronto, teniendo en cuenta que sí o sí hay que acudir al consultivo, estamos poniendo un programa de verano, incluso otoño, para ver qué salida tenemos. Bueno, todavía más. Usted, primero hay que acordar, porque lo que se acordó en el consorcio, de tantos acuerdos disparatados y contradictorios entre sí, antes de la sesión, antes de la última ocurrencia de la sesión, votaron los alcaldes socialistas con el gobierno la resolución del contrato. Incoar el expediente es iniciar el procedimiento. Del inicio del procedimiento le dieron audiencia a la empresa para que tuviera conocimiento de que el consorcio había incoado el expediente para resolverlo. Hubo unas alegaciones por parte de la empresa. Desconocemos lo que se hicieron con las mismas, porque inmediatamente después hablaron de la cesión, porque negociaron con Canal Gestión. Pero es que es más, cuando ahora inicien nuevamente el procedimiento para intervenir el servicio, hay una audiencia a la empresa. Tienes que resolver, y hay unos procedimientos administrativos que no te puedes saltar. Pero es que además luego tienes que llevarlo al Consejo Consultivo. Y eso son meses y meses, evidentemente. Por eso digo lo del bandazo, lo de la ocurrencia y la burla a la ciudadanía. Es una burla. Usted no puede rescindir e intervenir el contrato. No vayamos a épocas que queremos olvidar, como la de Montaña Roja, ¿no? Cuando se pretendieron quedar hasta con una planta, ¿no? Esto no funciona así. Esto funciona con garantías para ambas partes. Por tanto, esto no se va a resolver mañana, ni muchísimo menos. La crítica que hace el Partido Socialista, aparte de lo que insisto y me reitero, en el bandazo, en la burla que se le ha hecho a la isla de Lanzarote, es que convoque inmediatamente el Consorcio Insular del Agua y le dé cuenta con papeles, no con notas de prensa, la información a quienes son legítimamente propietarios, como lo es el Cabildo del ciclo integral del agua. Porque está en juego no solo el presente, está en juego el futuro de la isla de Lanzarote, de los ayuntamientos y su sistema financiero. En fin, creo que su obligación, evidentemente, es gobernar con transparencia. El que nada tiene que ocultar, nada teme. No lo sabíamos porque la iban a perdonar, ¿recuerdan? Se le daba la cesión a otra empresa, Canal Gestión mantenía los litigios contra el consorcio, una barbaridad. Por eso sabían perfectamente que nosotros íbamos a llegar hasta el final. Es que no, lo que no puedes hacer es levantarte por la mañana, tener una ocurrencia, esa ocurrencia comunicarla públicamente, luego darte cuenta que has cometido un error, o por no decir un disparate, y luego recular. Pero es que esa es la manera de gobernar del presidente del Cabildo. Es una auténtica barbaridad, es una inseguridad política y jurídica a la que tiene sometido a toda la sociedad de Lanzarote, pero vamos, en vilo, todos los días en vilo. Depende de cómo se levante, tenemos un titular.
Y 12 horas o 24 horas después tenemos un titular distinto. Él mismo se contradice, él mismo se hace una enmienda a la totalidad. Alguien tiene que abrir y cerrar la llave, por decirlo de alguna manera, gráficamente. No se va a quedar un vacío de poder ahí esperando a ver qué... No. Cuando... Quiero decir, seguirá la empresa, claro. Tiene que seguir la empresa porque es un servicio público obligatoriamente. Obligatoriamente. Qué pena que tenga que explicar yo esto ante los medios de comunicación y la ciudadanía y que no lo haga el presidente del Cabildo. Que alguien le explique qué implica la intervención del servicio. Yo les hablo por experiencia. Nosotros intervinimos el servicio de recogida de residuos en Lanzarote y esa intervención fue un procedimiento administrativo que lleva su tiempo y que es complejo. Una vez que tengas la resolución del Consejo Consultivo, que no es vinculante, pero sí que es preceptivo, a partir de ese momento lo que tienes que hacer es poner todos esos trabajadores, pasan a tener una cuenta específica en el Cabildo de Lanzarote para pagarles su salario, hasta que usted tome la decisión de qué vía adoptar, en una dirección o en otra. En el Ayuntamiento de San Bartolomé adoptamos la decisión de seguir gestionando el ciclo del servicio de recogida de residuos públicamente. Un ahorro de 600.000 euros al año, fíjese. Y creo que funciona muy bien. Es más, creo que es uno de los mejores municipios que funcionan en Lanzarote, en todos los ámbitos, también en el servicio de recogida de residuos. No es sencillo. Tienes que tener un interventor en el Cabildo y un tesorero para el pago de esas nóminas. Evidentemente, todos los recursos que están son públicos y se tienen que gestionar las plantas desde con el personal público y luego tomar la decisión. Yo no tengo ninguna duda de cuál va a ser la decisión que vaya a adoptar este gobierno de Coalición Canaria del Partido Popular. Ellos intentarán privatizarlo como sea. Ya tenían hasta la empresa, no lo olviden. Si no he entendido mal, el voto del Partido Socialista en el caso de que se votara sería a favor de esa intervención pública. A mí me gustaría saber si ustedes del partido han tenido contacto con el presidente del Cabildo para determinar un poco las líneas en las que ustedes, digamos que se enfocan, ¿no? Es decir, oye, una empresa no queremos que sea una intervención pública, queremos que se bajen los precios, o sea, que no se suban, perdón, los precios del agua. ¿Ustedes han tenido esta comunicación con el presidente? Pero es que no solo es que no se haya tenido, es que el presidente del Cabildo toma una decisión a la semana, son 3 distintas contradictorias. Si quieren, vuelvo a reiterar lo que ha hecho desde el año 2023. No, sí, esa parte, o sea, hemos entendido la postura de ustedes. ¿Qué quiere el presidente del Cabildo? Ustedes lo saben, porque yo no. Ayer resolvió un contrato, dice que iba a iniciar la resolución de un contrato, y hoy habla de intervenir el servicio. Es que es muy poco serio. Es tremendamente, pero vamos, intolerable e injustificable. Pero voy a decir más. El Partido Socialista votó a favor de resolver el contrato. Graben eso, votó a favor de resolver el contrato en el Consorcio Insular del Agua celebrado en abril. Creo recordar que fue el 19 de abril. El 10 de abril, perdón. El 10 de abril, fíjese. Del año pasado, todo es así. Todos así, 3 años han pasado, bueno, de la nada, porque no hemos visto absolutamente nada. Hemos visto cómo se agrava la situación. Aprobamos la resolución del contrato. Luego Baldo Betancor se inventa otra ocurrencia, otro bandazo, y habla de la cesión del contrato, que le dijimos que esto era una barbaridad jurídica en primer lugar y política en segundo lugar. Pero ya aprobamos la resolución del contrato. ¿Cuál es nuestro modelo público? Si tú intervienes el servicio, no es para luego sacarlo a licitación. Ese es el modelo que va a defender Osvaldo Betancor. Hoy, mañana no sabremos lo que va a decir, ¿no? Pero nosotros evidentemente apoyaremos la intervención del servicio como apoyamos la resolución del contrato. Lo que no apoyó el Partido Socialista
es que una empresa que solo conocía al presidente del Cabildo viniera a operar a Lanzarote con una modificación sustancial del contrato, haciéndolo unilateralmente, escondiéndoselo a los ayuntamientos. En eso, evidentemente, votamos en contra. ¿Y quién va a pagar los, creo haber leído en algún momento, 55 millones de euros que reclama Canal Segunda? Los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote, ojalá la responsabilidad cayera única y exclusivamente en quienes se han burlado de la sociedad de Lanzarote, en quienes han dado bandazo y solo se han preocupado de un titular y no resolver los problemas. Insisto, no se olviden, ¿eh? ¿Dónde están las desaladoras? ¿Dónde están las membranas? ¿Dónde están? Y algo más. ¿Qué pasa con la tubería del eje norte? Que dejamos adjudicada y que no han sido capaces de resolver. Bueno, la última barbaridad es echarle la culpa al alcalde de Aría. Ya esto es la pera, ¿no? Sigo. ¿Dónde está el saneamiento de La Graciosa? ¿Dónde está la tubería que le da suministro a agua potable, que dejamos proyectada y que tenía partida presupuestaria del Gobierno de Canarias para La Graciosa? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? Aparte de la invención de la emergencia hídrica y no acogerse a los 15 millones de euros que contemplaba el Parlamento el propio presupuesto del Parlamento de Canarias para este fin. Es una auténtica tomadura de pelo, yo no lo puedo definir de otra manera. Se ríen, se burlan y saca un titular. Esa es la gestión de Osvaldo Betancourt. No se desbloquea algo que nunca estuvo bloqueado. Es muy sencillo, es muy sencillo. El lugar donde tiene que estar la conexión tiene que aprobarlo el Gobierno de Canarias a través del proyecto de interés general. Es que no hay desbloqueo. Lo que hay es ineficacia, incapacidad en la gestión. Y ahora que lo tiene ya autorizado el Gobierno de Canarias, ellos intentan encontrar una polémica donde no la hay. Es intentar justificar su propia incapacidad. Oye, que dejamos adjudicada la tubería norte en el año 21. Estamos en el 26. Del servicio. Que lleva muchos meses para poder buscar una solución real que podamos resolver, y teniendo en cuenta de que estamos en abril, se acerca el verano con toda la demanda turística que viene, más turismo, se podría repetir, no sé cómo está la situación del Consejo, de vivir otro verano, no sé si fue 2023-2024 con esos cortes que fueron para mí excesivos, de semanas enteras, o Sí. eso se podría resolver ahora. Bueno, yo creo que la situación se va a agravar, aunque creamos que no pueda agravarse más, se va a agravar mucho más, en todos los ámbitos. En el político, porque no hay capacidad de gestión y que esto genera una inseguridad jurídica sin precedentes. En la realidad del propio suministro de agua, miren, quienes nos quedamos aquí a disfrutar de nuestra isla en Semana Santa, ¿cuántos días llevamos sin agua? Pregúntenle a la gente del norte. La gente del norte estuvo sin agua toda la Semana Santa. En San Bartolomé se corta el agua 3 veces en semana. En Argana ya ha habido corte. En Tías, en los pueblos, también. Seguimos. En Teguise igual, es un auténtico disparate. Pero lo más grave es ocultar la información. Pregúntenle. Ustedes que tienen la posibilidad, pregúntenle al presidente del Cabildo dónde están las membranas y si se han colocado. Pregúntenle. Bien, pues lo comento. Miren todas las notas de prensa donde dijo que estaban colocadas. Y se sacaron unos vídeos. Si quieren, yo es que tengo todo una hemeroteca de, insisto, hoy hablamos del agua, Hablamos del agua, pero puedo ponerle ejemplo en la gestión en absolutamente todo. Pero esto desde luego que es una burla. No pueden transcurrir 24 horas de pasar de la cesión de un contrato a la resolución del contrato
Y ahora la intervención del contrato. En 24 horas hemos pasado de 3 modelos jurídicos distintos. Esto es una auténtica barbaridad.